vez se van a ir uniendo algunos más en el transcurso. Nos tocaba ver, ¿no? Este ejemplo. Estamos en el tema de lo que es elementos, análisis de elementos de tensión. En esta primera parte, básicamente, estamos analizando la resistencia nomás, ¿no? De elementos. Como un segundo capítulo después ya vamos a ver diseño y su dimensionamiento, ¿no? Entonces, este ejemplo que nos dice que tenemos una canal, ¿no? De 9 por 15, ya sabemos de qué representan, ¿no? Cada uno de estos números de acero a 36, con dos líneas de tornillos de 3/4 de pulgada. Están conectadas en el alma, como se ve en el gráfico, ¿no? Nos dice que determinemos su resistencia de diseño por ambos métodos y que incluyamos, en este caso, a diferencia de los ejercicios anteriores, el análisis de bloque cortante, básicamente se diría el tercer estado límite que se analiza, ¿no? En este tipo de elementos. Atención. Bien, entonces, al darnos nuevamente un perfil estandarizado, directamente todas sus propiedades geométricas lo vamos a obtener de las tablas, ¿no? Del manual. Para canales se encuentran sus propiedades en la tabla 1-5. De ahí sacamos lo necesario, ¿no? Lo que necesitamos para nuestros cálculos, como es el área total o el área gruesa, el ancho del patín, B sub F, el espesor de las alas, eh, el espesor del alma, T sub W, la distancia a su centro de gravedad, medido desde la espalda del canal, ¿no? Desde esta parte hasta aproximadamente ahí se encuentra, ¿no? Su centro de gravedad. Entonces, esa distancia que nos va a servir, ya sabemos, para el cálculo de retraso de cortante. Y también su altura, ¿no? Que es de 9 pulgadas. Bien, entonces, ya que hemos sacado, ¿no? En el manual, para cada, en realidad existen una continuación, o sea, la primera plana se podría decir está lo que es el área, la altura, todos estos espesores, y una segunda, y una segunda, la segunda plana se podría decir que están las demás propiedades, ¿no? Como la inercia, un módulo de sección elástico, la de giro, módulo
estandarizado, ¿no? Que viene de nuestra combinación de cargas o nuestra carga de servicio, ¿no? Bien, entonces, en el diseño de miembros, atención, también vamos a tener lo que son los miembros conectados por pasadores, ¿no? Eh, Aquí tenemos una pequeña gráfica donde tenemos, ¿no? Un agujero por el cual va a pasar precisamente el pasador, ¿no? Que se dice. Bien, entonces, algunas características también, ¿no? Sabemos que en este caso es una placa, ¿no? Tenemos su ancho, el espesor T. Nos dice que desde este borde hasta el borde de mi agujero, esa distancia va a ser esto, ¿no? A, esa distancia A. Y así también, ¿no? Tenemos otras distancias, el diámetro de mi agujero, esta distancia B, esta otra distancia B sub B, ¿no? Y aquí tenemos la explicación de cada uno de esos parámetros, ¿no? W, el ancho de la placa, T, el espesor de la placa, D, el diámetro del pasador, B, la distancia entre el borde de perforación hasta el borde de la parte medida en la dirección normal a la fuerza aplicada, ¿no? B sub B, lo vamos a calcular con esta expresión, ¿no? Dos veces el espesor más 0,63, todo eso debe ser menor o igual a B, ¿no? En caso de que no cumpla, eh, tomamos B directamente, ¿no? O el menor, llamamos. La distancia A nos dice que es la distancia más corta desde el borde de la perforación del pasador hasta el borde del miembro medido paralelamente a la dirección de la fuerza, ¿no? Ahora, cuando yo tenga estos elementos, en la actualidad ya no es tan usual, ¿no? Hacer mis conexiones a través de pasadores. La mayoría de las conexiones se las realiza por son, pernos, tornillos, soldadura, etcétera, ¿no? Sin embargo, poco probable, ¿no? Tal vez ni el ingeniero mismo va a avanzar, pero a modo de conocimiento, ¿no? ¿Qué estados límites se analiza este tipo de elementos que tienen esta conexión, básicamente? Analizamos cuatro estados límites, en este caso. El primero, que es la resistencia a la fractura, a la tensión sobre el área neta efectiva, ¿no? Y la vamos a obtener esta resistencia calculando con esta expresión, donde todo este paréntesis de aquí es B sub B, ¿no? Lo que se había dicho, lo que se había explicado antes, ¿no? Dos veces el espesor más 0,63 es B sub B. También nos dan, ¿no? El factor de reducción de resistencia y el factor de seguridad que vamos a utilizar, ¿no? Esta, eh, para esta resistencia. Como un segundo estado límite que se analiza en estos elementos es la resistencia a la fractura por cortante sobre el área efectiva. Nuevamente, viene dado por esta expresión, ¿no? Donde todo es conocido, ¿no? Todo conocen ustedes el espesor, A es de la distancia que está explicado aquí, es creo que no está, si no me equivoco, es el diámetro, ¿no? Solo que aquí está con minúsculo. También tiene sus respectivos factores, ¿no? De reducción de resistencia y de seguridad. Un tercer estado límite es la resistencia por aplastamiento de la superficie, el cual también está en función de la fluencia, el diámetro del pasador y el espesor. Y por último, la resistencia por fluencia a la tensión en la sección total, ¿no? Es prácticamente lo mismo que el estado límite de fluencia en los elementos analizados en anteriores problemas. Fluencia por área de la sección transversal. Para este caso, para mi placa, va a ser espesor por ancho directamente, va a ser, ¿no? Esta área, espesor por el ancho. Y tenemos, ¿no? Sus factores, que en este caso es 0,9, ¿no? A diferencia de los tres anteriores estados, para este último es 0,9 y el factor de seguridad 1,67. Entonces, simplemente, ¿no? Reemplazar valores y tener algunos aspectos claros. Ahora, en cuanto a los requerimientos dimensionales, la perforación para el pasador se debe encontrar al medio del ancho de la placa, ¿no? Como está aquí, ¿no? En la gráfica, prácticamente coincide, ¿no? Se podría decir el centro de gravedad de mi sección transversal
eh, con el centro de mi diámetro del agujero, ¿no? Prácticamente desde el primer punto nos trata de decir eso, ¿no? Un segundo punto nos dice que si se espera desplazamiento, el diámetro de la perforación no debe ser mayor a 1 milímetro que el diámetro del pasador, ¿no? Eso más un poco también de la parte constructiva ya. Finalmente nos dan, ¿no? Algunas dos expresiones más que nos va a servir en caso de que yo quiera dimensionar lo que son estos elementos conectados por pasadores. Nos dice que el ancho de este mi elemento tiene que ser mayor o igual a 2 veces P sub B más el diámetro, ¿no? Entonces, mínimamente debe tener esta dimensión, ¿no? De la suma de estos dos componentes. Y la distancia nos dice que debe ser mayor o igual a 1,33 por B sub B, ¿no? Entonces esa distancia también mínimamente debe tener esta dimensión, ¿no? La distancia que está aquí, tal vez no se nota tan bien. Mínimamente debe ser 1,33 veces eh, todo esto, ¿no? B sub B, 2 veces el espesor más el 63. Eso ya, eh, esto lo vamos a emplear más, toda esa parte se emplea más en lo que es ya eh, en el dimensionamiento, ¿no? Pero si yo lo que necesito simplemente es verificar o calcular la resistencia, simplemente estas ecuaciones, ¿no? Es lo que necesitaría. Bien, entonces, esto vendría siendo un primer ejemplo, ¿no? De diseño de elementos a tensión. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice seleccionar el perfil. eh, ya nos está diciendo, ¿no? Que nosotros elijamos un perfil W10 que sea más ligero para soportar las siguientes cargas. Nos da directamente lo que son las cargas de servicio, ¿no? Para ambos métodos. P sub U para el método LRFD y P sub A para el método ASD. Nos dice que el miembro tiene 20 pies de largo, debe tener 2 hileras de agujeros para tornillos de 3/4 de pulgada de diámetro en cada patín, ¿no? Nos dice que por lo menos va a haber 3 tornillos en cada línea y que van a estar espaciados de centro de gravedad a centro de gravedad 3 pulgadas. Finalmente nos dice que utilicemos un acero con fluencia 50, ¿no? Que directamente para este acero a 50 también tiene una fluencia de 50K6, ¿no? Al igual que el acero a 992. Ya. Entonces, en este caso, no tengo que hacer ninguna combinación de cargas, ¿no? Ya me da directamente las cargas combinadas, se podría decir. Me da la carga P sub U y P sub A, ¿no? Entonces, para empezar a tantear, se podría decir, el área, voy a reemplazarlo en estas dos ecuaciones que se mostró anteriormente. Una que proviene del estado límite de fluencia y la otra que proviene del estado del límite de rotura. Para la primera no tengo muchos problemas, ¿no? Simplemente ya tengo todo. Tengo la carga factorizada, tengo la fluencia y tengo el factor, ¿no? De reducción de resistencia. Para este estado sabemos que era 0,9, ¿no? Su factor, la fluencia, el dato es de 50, ¿no? Y en el numerador tenemos P sub 1. Entonces, haciendo este cálculo, tengo una primera área de 9,6 pulgadas al cuadrado, pero no puedo empezar directamente con esta área, ¿no? Tengo que calcular también necesariamente otra área en función de la expresión 2 y recién comparar y tomar una decisión entre ambas. Entonces, como dice aquí, antes de pasar a la ecuación 2, eh, con esta área que ya he calculado, perdón, área gruesa mínima de 1, buscamos un perfil, ¿no? Que podríamos llamar un perfil preliminar, ¿no? Entonces, como nos dice el enunciado,
que busquemos un W10, vamos a buscar en las tablas un W10 que sea el más ligero, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? En esta parte yo me voy a dirigir a lo que son a lo que es el manual de la ICC, ¿no? A la parte de dimensiones y propiedades, y voy a buscar, ¿no? Voy a ubicarme en lo que son los perfiles W10, ¿no? Y voy a ver qué perfil tiene un área que sea un poco superior a la calculada, ¿no? Entonces yo voy a buscar un área ligeramente superior a 9.6, ¿no? Entonces tengo, ¿no? Precisamente el perfil W1033 que tiene 9.71, es ligeramente superior a 9.6. Entonces voy a tomar este perfil, voy a tomar su área, voy a sacar algunas otras propiedades, ¿no? Como es el espesor de las alas, el ancho del patín y la altura, ¿no? 9.73. Ahora, con como es un perfil W, vamos a estimar el factor de retraso de cortante directamente con el caso 7. Esto un poco para agilizar, ¿no? O sea, directamente en realidad tendríamos que primero analizar con el caso 2 y comparar alternativamente con este caso 7, ¿no? Se había dicho que nos sirve para estos cuatro perfiles, ¿no? Que en mi caso estoy analizando un perfil W. Pero como en esta parte simplemente es una estimación del área gruesa, entonces directamente lo comparamos, lo vamos a calcular con el caso 7, este factor, ¿no? Entonces nuevamente es importante leer, ¿no? Estos dos de aquí, en este caso la conexión de mi elemento, como dice aquí, va a estar conectado por tornillos de 3/4 en cada patín, ¿no? Entonces su conexión va a ser en sus alas, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no? Con el patín conectado con 3 o más sujetadores por línea, voy a usar estas expresiones, que son estos, ¿no? De aquí abajo, donde simplemente me queda reemplazar los valores B sub F, no, B sub F tenemos acá, ¿no? De las tablas 7.96, nos dice que tiene que ser mayor o igual a 2/3 de D, ¿no? Que es la altura, perfil D es 9.73. Entonces voy a ver cuál de estas dos prácticamente me cumple, ¿no? En este caso el primero es la que me cumple. 6.49 es menor o igual a 7.96. Por tanto, si me cumple, voy a tomar un de 0.9, ¿no? Como se explica, ¿no? La norma prácticamente, la ISC. Como me cumple el primero, voy a tomar 0.9. Entonces ya tengo, ¿no? Lo necesario. Esta parte, precisamente este procedimiento se ha hecho para calcular nuestro factor, ya que no puedo reemplazar directamente valores, ¿no? Como la primera expresión, porque no conozco eh, cuánto va a ser el valor de U. En este caso, ya hemos calculado y ya se conoce, ¿no? Todo. La carga de servicio era dato, factor de reducción de resistencia es dato. Eh, en este caso, esto vendría siendo, ¿no? El factor de reducción de resistencia 0.75. El 0.9 es el factor de corte diferido, ¿no? Este 0.9. 65 es el esfuerzo de influencia último, ¿no? Que es 65. Ahora, según mi expresión, te voy a adicionar, ¿no? El área de agujeros que voy a tener. Un ratito. No. Entonces, ya estábamos en aquí, ¿no? Les decía que según mi expresión debo adicionar, ¿no? El área de los agujeros que va a tener mi sección transversal del falla, ¿no? Para esta parte voy a leer nuevamente el enunciado. Nos dice que voy a tener dos hileras o dos filas de agujeros para tornillos en cada patín, ¿no? Entonces,
la sección transversal, más o menos, de mi perfil, un perfil W, ¿no? Un perfil I prácticamente tiene la sección transversal de una I. Dos hileras de agujeros, va a tener, ¿no? Dos hileras de agujeros para tornillos en cada patín, ¿no? Entonces, esto de aquí es un patín, esto de aquí abajo es el patín superior y patín inferior, ¿no? Entonces, arriba va a tener dos líneas de agujeros, ¿no? Y nos dice en cada patín, entonces va a haber la parte superior y en la parte inferior. Entonces, directamente, esta es mi sección transversal de falla, ¿no? Entonces, directamente ya podría sustraer, ¿no? Pero para que sea, para que se entienda mejor lo he dibujado, ¿no? Entonces, voy a sumar estos cuatro agujeros, ¿no? Que va a tener debido a estas conexiones. Entonces voy a sumar 4 y lo mismo, ¿no? Que hacíamos en área neta con la única diferencia que en este caso estamos sumando, ¿no? En vez de restar, multiplicado por el diámetro de mi tornillo, 3/4, un octavo de espaciamiento y por el espesor, ¿no? En este caso ese espesor es T sub F, ¿no? Entonces mi valor de T sub F es 0.435. 0.435, realizando toda esta expresión y tengo 11.37. Entonces, como se había dicho, ¿no? Voy a comparar esta área que he calculado con la expresión 2 con eh, con la primerita que he calculado de 9.6. Para empezar, para empezar lo que es el tanteo o el dimensionamiento de mi perfil, voy a tomar el mayor. En este caso, entre 9.6 y 11.37, este sería el mayor, ¿no? Entonces, con esta área, en función de esta área, voy a empezar a calcular el área de mi perfil, ¿no? Que me va a ser de mi perfil que voy a diseñar. Otro punto importante, que antes de entrar directamente a las tablas, es calcular el radio mínimo, ¿no? Que debe tener mi perfil que voy a elegir. Eh, para cualquier elemento de acero, eh, la esbeltez va a ser igual a lo que es su longitud sobre su radio de giro. Entonces, la esbeltez va a estar dada por esta expresión. Como nos dice que en la primera parte, la parte teórica, se ha dicho que no puede exceder nuestro valor de esbeltez a valor de 300. Entonces, precisamente en función de ese dato, voy a calcular un radio de giro que sea el mínimo, ¿no? El mínimo que necesite para que no pase a ser esbelto. Entonces, es lo que está aquí, ¿no? Simplemente se despeja el radio de giro, que va a ser igual a la longitud sobre la esbeltez, ¿no? En este caso, la esbeltez máxima o la admisible es 300. Simplemente me queda aquí reemplazar pues, la longitud, ¿no? Que según el enunciado nos dice que va a tener una longitud de 20 pies. Entonces, debo convertir, ¿no? Como está en pies, sabemos que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces lo multiplico, ¿no? 20 por 12 sobre 300. De esa manera voy a obtener mi radio de giro mínimo que necesito en pulgadas, ¿no? 0.8. Entonces ya puedo ingresar a lo que son las tablas del manual de la ISC, ¿no? Con esta nueva área o con esta área que hemos calculado, con el radio de giro, como dice aquí, buscamos un perfil W10, ¿no? Entonces, la tablita ya no lo he adicionado aquí, ¿no? Gráficamente, pero prácticamente, no es esta, ¿no? Que está aquí atrás. Entonces, como dice, ¿no? Voy a entrar con 11.37 y voy a buscar un área que sea superior, ¿no? En este caso, esto no es superior, 11.5 sí, ¿no? Entonces, tendría que probar en primera instancia este perfil, ¿no? Que está aquí, el W10 por 39, ¿no? Entonces, para un W10 por 39, nuevamente voy a extraer sus propiedades, ¿no? El área,
su altura, el espesor de las alas, el ancho del patín y el radio de giro mínimo, ¿no? Para este elemento, su radio de giro mínimo es 1,98, ¿no? Que es bastante superior, ¿no? Al mínimo que puede tener según su longitud mi elemento, ¿no? O sea, de esta parte no hay, me cumple, se podría decir, no, no hay bastante, no va a haber problemas. Puede ser mayor o igual o es mayor o igual a 0,8, ¿no? Entonces, con esto me garantiza de que mi elemento no va a ser esbelto. También voy a sacar lo que es la distancia no al centro de gravedad. En este caso, esa distancia lo voy a sacar de una WT 5 por 19,5, ¿no? Que prácticamente es la mitad del perfil W10 por 39, ¿no? Es como si lo cortáramos, ¿no? Este perfil lo cortamos y reduce, ¿no? Su altura sería la mitad y su peso, como es la mitad, va a ser la mitad también, ¿no? Entonces, está aquí, ¿no? La mitad de la altura 5 y la mitad del peso 19,5. ¿Eso con qué fin he hecho? Con el fin de obtener este valor, ¿no? De I sub c, la distancia al centro de gravedad. Entonces ya tengo los valores que necesito, verifico, ¿no? Su resistencia de mi elemento. Lo mismo, ¿no? Que los anteriores problemas, el estado, voy a analizar, en este caso, el estado límite de fluencia y el de rotura. Para este estado, eh, directamente reemplazar, ¿no? En esta expresión, la fluencia, el factor de reducción de resistencia y el área, ¿no? Que es de 11,5. Tiene una resistencia de 517,5 kilolibras que, si comparo, ¿no? Con mi carga de servicio o mi carga última de 432 es superior, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Por el momento me está cumpliendo lo que es este perfil W10 por 39. Para el método ACD, eh, lo propio, ¿no? Multiplico la fluencia por el área y lo divido entre su factor. Y tengo que es 344 mayor a P sub A, ¿no? 193 también. Está bien, está ok, ¿no? Paso al estado límite de rotura, ¿no? Que generalmente es, en algunos ejemplos es el más crítico, ¿no? Entonces, sabemos que lo primero es calcular el área neta, ¿no? Para este estado. Entonces, el área neta es simplemente el área total, 11,5, menos los agujeros, ¿no? De mis tornillos, que en este caso son 4, según la sección transversal que falla anualmente. Los 4 más 3/4, que es el diámetro, más el 1/8 de espaciamiento, y por el espesor, ¿no? 0,53. Este valor, ¿no? Que hemos sacado de los tablas, 0,53. Tengo que mi área neta es 9,645 pulgadas cuadradas. Ya. Entonces, para esta sección y el tipo de conexión que es por tornillos, vamos a usar lo que es el caso 2, ¿no? Realmente es el más empleado, ¿no? Pues que la mayoría de nuestras conexiones, se podría decir, son atornilladas, pero no hay que confiarnos, ¿no? Porque puede haber otro tipo de conexiones, ¿no? Como son conexiones por pasadores, por soldadura, etcétera. Bien, entonces sabemos que para este caso está dado, ¿no? El cálculo del factor de corte diferido por esta expresión. Entonces reemplazamos, ¿no? Ya tenemos lo necesario. 1 menos X sub C. En este caso para mí era Y sub C, ¿no? Eh, teníamos, ¿no? El WT, suponiendo que este es el WT 5 por 19,5. Esa distancia Y sub C está medida desde esta base, ¿no? Desde la base de mi elemento. Hasta el centro de gravedad, que aproximadamente es ese punto, ¿no? Entonces, es Y sub C. Eh, Eso reemplazamos, ¿no? Aquí, 1,24, la distancia entre los tornillos que tengo en línea, ¿no? El primero y el último.
que nos decía el enunciado nuevamente. Siempre es importante leer, ¿no? Que va a haber tres tornillos en cada línea, ¿no? Entonces, si me hago una vista transversal. Esto sería como una vista en perfil, ¿no? De mi elemento. Entonces nos dice que voy a tener tres tornillos. Bien, entonces, ¿qué van a estar, no? De centro a centro de gravedad espaciados a 3 pulgadas. Entonces, mi primer a mi último tornillo sería esta distancia, ¿no? La suma de 3 más 3 sería 6. Entonces, de ahí tengo, ¿no? El valor de 6. Calculando, mi factor va a ser de 0.793. Entonces, como estoy analizando un perfil W, nosotros sabemos que el caso 2 nos permite, ¿no? Alternativamente calcular o comparar con el caso 7, ¿no? Un pequeño error. Esto es el caso 7. Está dado, ¿no? Por estas otras ecuaciones, donde lo único que tengo que hacer es repasar B sub F es 7.99, ¿no? Y si se dan cuenta, todos estos valores que he sacado, eh, no es que los he sacado en vano, ¿no? Me sirve cada uno de ellos, me está sirviendo, estoy reemplazando. Esto de aquí simplemente es para hacer la comparación, ¿no? Y ver si no va a exceder el límite del test. También voy a necesitar lo que es la altura, ¿no? Que es donde voy a utilizar en esta parte, ¿no? Entonces, reemplazo valores y veo cuál de los dos me cumple. En este caso, el primero, ¿no? 7.99 es mayor o igual a 6.61. Como me cumple, tomo, ¿no? Su respectivo factor, que es de 0.9. Entonces, comparo, ¿no? Entre el factor que he calculado con el caso 2 y su alternativo, que es el caso 7, ¿no? La norma me permite tomar lo que es el mayor, ¿no? El mayor entre ambos. Entonces, por eso estoy tomando aquí, o se toma lo que es el U 0.9, ¿no? Ya tengo mi factor, puedo calcular el área efectiva, ¿no? Que es el área neta por el factor de retraso de corte. Entonces, 0.9 por 9.645, tengo 8.68 pulgadas cuadradas. Finalmente, calculo, ¿no? Las resistencias para este estado que es de rotura, ¿no? Me queda simplemente reemplazar valores. Factor de reducción de resistencia, 0.75, esfuerzo de fluencia último 65 y el área efectiva, ¿no? Comparo, ¿no? Observo que 400 que me dan, ¿no? 432.17 es mayor, aunque ligeramente, podría ser igual, ¿no? Con que sea mayor o igual, el perfil me va a cumplir mis cargas, ¿no? Va a soportar mis cargas y va a ser el adecuado para el diseño, entonces está ok. Si observo el cálculo para el método ASD, reemplazo, ¿no? 65 por el área efectiva 8.68, divido entre su factor de 2, ¿no? Tengo 282.1, ¿no? Si comparo con mi carga, P sub A, carga admisible, no me cumple, ¿no? No es mayor ni igual a este valor, ¿no? La resistencia de mi elemento va a ser menor a mi solicitación de cargas, entonces no me cumple. Eh, Aquí se podría dejarme el ejemplo, como decía aquí, para el método del RPD puedo usar un W1039, ¿no? Ya que me cumple, ¿no? Pero para el método SD debo analizar un perfil eh, un poco superior, el siguiente, ¿no? Al W10 por 39. Usar un perfil mayor. Ejemplo podría ser el W10 por 45. Entonces, este perfil me satisface, ¿no? Para el método del RFD. Sin embargo, para la SD ya no. Entonces, el siguiente que yo debería analizar para la SD sería este, ¿no? Que es el que le sigue prácticamente, ¿no? Al 10 por 39. Entonces, este perfil me tocaría analizar, ¿no? Pero para no hacerlo tan largo, como prácticamente el procedimiento es el mismo, entonces directamente lo he puesto esto, ¿no? Eh, con este perfil seguramente ya me va a cumplir, ¿no? Para el método ASD.
Ya, entonces, un ejemplo más, ¿no? Veremos. Igual es de diseño. En este caso nos dice, ¿no? Elegir la sección WT, en este caso una T, ¿no? Nos está dando elegir WT4 que esté conectado por medio de una soldadura, ¿no? Soldadura transversal solamente en el patín. Nos dice que consideremos las siguientes cargas, ¿no? Ya nos dan, ¿no? Lo que es la carga muerta y la carga viva, con una longitud de 18 pies. Y nos dice usar acero de 36, un acero a 36. Entonces, en este caso, debo hacer, ¿no? Mi combinación de cargas. Como nos da una carga muerta y una viva, es la combinación clásica, ¿no? La que todo el mundo conoce. 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Tengo 116, ¿no? Esto para el método, o sí, para el procedimiento LRPD. Para el método SD, no contempla, ¿no? Lo que son los factores de carga. Directamente suma, ¿no? Ambos, que es el de 30 y el de 50, y tengo 80. Entonces prácticamente es lo mismo, ¿no? Que es el mismo procedimiento que el anterior, donde lo único que cambia sería el análisis, ¿no? De algunos puntos. Entonces, para mi primera ecuación, ya tengo, ¿no? Todo. Tengo P sub U, el factor de reducción de resistencia y la afluencia. Entonces, como una primera área, tengo 3.58 pulgadas al cuadrado. Ahora, si nosotros recordamos la segunda expresión, eh, en su forma completa era esta, ¿no? Pero en este caso mi conexión de mí no está dado por tornillos, ¿no? Como era este caso, sino que tengo, está conectado, como dice aquí, por una soldadura, ¿no? Entonces, directamente se va a omitir, ¿no? Esa parte de la expresión. Entonces, reemplazo, ¿no? En este caso ya puedes reemplazar directamente. Lo único, digamos, que debería analizar sería el factor, ¿no? De retraso de cortante. Entonces, voy a buscar un momento la tabla para que se observe, ¿no? De dónde sale este valor de 1. En este caso, mi conexión era por soldadura transversal, ¿no? Entonces, nuevamente tengo que leer la descripción, ¿no? De cada elemento que estoy analizando. En este caso, me fijo, ¿no? Vendría siendo el caso 3 directamente. Nos dice que todos los miembros en tracción, donde la carga sea transmitida por soldaduras transversales a solo algunos elementos de la sección. El factor de corte diferido va a ser directamente 1, ¿no? Consta aquí. Y nos dice que el área neta va a ser directamente el área de los elementos conectados, va a ser el área de los elementos conectados directamente, ¿no? Entonces, es muy importante no leer esto, no es que está de adorno, ¿no? Cada una de estas escrituras, sino no sirve, ¿no? Para, para hacer los análisis. Entonces, el factor directamente es 1, ¿no? Ya, entonces, de ahí es, ¿no? De dónde ha salido este valor de 1. Lo demás ya tengo, ¿no? Mi carga factorizada, 316, factor de reducción de resistencia 0.75, el esfuerzo de fluencia último y ese factor, ¿no? Y tengo un área de 2.66 pulgadas. Entonces, ¿qué hacía en esta parte? Comparo, ¿no? Y voy a tomar el mayor, ¿no? Que en este caso es lo obtenido por la primera ecuación.
También voy a calcular mis rayos de giro mínimo que necesito, ¿no? Para que se cumpla, que no sobrepase su límite de esbeltez. La longitud de mi elemento nos da de dato es de 18 pies. Multiplico por 12 y lo divido entre 300, ¿no? Para obtener en pulgadas. Entonces ya tengo lo que necesito para empezar con el diseño de mi elemento, ¿no? En función de esta primera área voy a ir tanteando posibles soluciones, ¿no? Entonces esa área es 3.58. Me dirijo, ¿no? A mi tabla de perfiles BWT, que tenga una altura de 4, ¿no? Y voy observando, ¿no? Las áreas. eh, una que sea superior a 3.58 sería directamente W 4 por 14, ¿no? 4.12. Entonces este sería mi primer perfil que yo voy a analizar y ver, calcular, ¿no? Su resistencia. También voy a extraer en una siguiente página, esta se cuenta lo que es su radio de giro mínimo en X, ¿no? Bueno, en realidad tendría dos radios de giro, ¿no? Una en el eje Y y otra en el eje X. Entre ambas voy a tomar la menor. En este caso es en el eje X 1.01 y veo, ¿no? Que es mayor o igual a 0.72. Entonces, de esa parte, mi elemento no va a ser esbelto, ¿no? Está dentro del rango permitido. Y extraigo, ¿no? Los otros valores que necesito. P sub F, aquí, 6. Perdón, esto es 6.54 y T sub F 0.465, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, de aquí he obtenido lo que es su radio de giro, ¿no? Para el eje X era 1.01 y para el eje Y es 1.62, ¿no? Entonces, también entre ambos voy a tomar el menor, ¿no? Que es este valor. Que me queda simplemente verificar su resistencia, ¿no? Para el estado límite de fluencia simplemente reemplazar valores, ¿no? Y su resistencia es de 133.49. Comparo con eh, mi carga de servicio y es mayor, ¿no? Es bastante mayor, entonces me cumple. Para el método es de lo propio, ¿no? Mi resistencia obtenida es mayor a mi carga admisible, ¿no? Entonces también me cumple. Está bien. Ahora, en cuanto al estado límite de rotura, sabemos que lo primero es calcular el área neta, ¿no? Entonces, eh, aplico, ¿no? Lo que decía la tablita. Que me decía la tablita, esta parte, ¿no? Que el área neta, a su vez, va a ser directamente área de los elementos conectados, ¿no? Va a ser directamente el área de los elementos que están conectados por la soldadura, ¿no? Eso mismo que dice ahí voy a aplicar aquí, ¿no? Entonces, mm, ya. Entonces, me puede ayudar, ¿no? Con el enunciado. Me dice que debe estar conectado por una soldadura transversal solamente del patín, ¿no? Entonces, como solamente la soldadura está por el patín, entonces se va a venir siendo mi único elemento conectado, ¿no? Este es mi perfil doble. Entonces, aquí no nos dice, ¿no? Qué elemento está conectado, puede ser una placa, otro perfil, etcétera, ¿no? Soldadura es, transversal, ¿no? Entonces, directamente su área neta va a ser el área del elemento que está conectado, prácticamente toda esa área, ¿no? Esa área, ¿cuál va a ser? Esa área va a ser el ancho del patín, precisamente 6.54 por el espesor, ¿no? Del alma. 6.54 por el espesor 0.475. Y tengo 3.04. Para la soldadura transversal vamos a usar directamente el caso 3, el cual me decía que U es igual a 1, ¿no? Entonces, multiplicando mi factor de 1 por el área neta, tengo lo mismo, ¿no? En este caso, el área neta y el área efectiva es lo mismo.
Y finalmente reemplazo los valores y si me da un valor de 132 que es mayor a mi carga de servicio, también está ok. Y para el método ASD también, ¿no? Un valor de 88,2 que es mayor a mi carga eh, admisible, ¿no? De 80 y también está perfecto. Entonces, por ambos métodos, el LFD y ASD, se puede utilizar o emplear lo que es un mismo perfil, ¿no? No siempre es el caso, ¿no? Como en el ejemplo anterior, el perfil del LFD eh, era otro y para el método ASD era otro, ¿no? Entonces, para este caso, pero es lo mismo, ¿no? Bien, entonces, vamos a quedar en esta parte. ¿Tienen alguna pregunta o duda? O pueden realizarla ahorita, ¿no? Bien, entonces supongo que se ha entendido, ¿no? No creo que haya dudas. Algo que quería saber si el ingeniero os ha dicho que va a haber proyecto este semestre o no, eso tal vez alguien me puede confirmar. Una clase nomás hemos pasado AUX y más no hemos pasado. Pero no ve generalmente en la primera clase de ingeniero da ponderaciones y todo eso, dice que temas va a avanzar, ¿no os ha dicho si va a haber proyecto en esa clase? No, no ha indicado nada sobre proyecto. Ah, ya, ya. Bueno, eso depende generalmente del docente, ¿no? Hay otros que hacen proyectos, otros que no, entonces supongo que no va a haber, ¿no? Entonces, eh, nos faltaría, ¿no? Este último ejemplo y ya después estaríamos a lo que es elementos de acero sometidos a carga axial o a compresión, ¿no? Entonces, como no hay preguntas directamente, compañeros, nos veríamos la siguiente clase y eso sería todo, ¿no? Entonces, hasta luego, compañeros, y que tengan un buen resto del día, ¿no?